a un día más del Señor, a la última prédica, al último servicio del mes de marzo. Qué rápido vamos con el tiempo, ¿verdad? Quería comentarles acerca del plan de lectura, meditando en lo del tiempo. Ya 3 meses transcurridos, mañana es el último día del mes. 3 meses transcurridos equivale al 25% del año. Debemos de llevar el 25% del plan de lectura avanzado. En esta semana se recorría por el libro de Juan y haciendo un breve recorrido, ahorita meditamos sobre Jesús ante Pilato. Estuvo Jesús ante Pilato y Pilato le dijo qué es la verdad y lo tenía enfrente y no supo que él era la verdad. Él dice: yo soy la verdad y la vida, nadie viene al Padre si no es por mí. Observamos la cobardía que tuvo Pilato, lo azotó, dijo muchas veces que él era inocente y deseaba liberarlo, pero terminó condenando a un inocente. Esta cobardía de Pilatos también, ¿cómo puede reflejarse en nosotros? Ante los demás: no acepto a Cristo, no quiero dar ese paso porque ¿qué dirán los demás? Podemos ver que a él le importó lo que opinaran de él, si era amigo o no del César, si soltaba a Jesús. Terminó condenando al inocente. Jesús tomó el lugar de Barrabás. De hecho, la cruz que estaba hecha era para Barrabás, y Barrabás nos representa a cada uno de nosotros. Él tomó el lugar que nos correspondía a cada uno de nosotros. Tomó mi lugar, tomó tu lugar. Él paga nuestra deuda y menciona esa frase, las últimas palabras de él: consumado es. Decía ahí una de las alabanzas: grandes riquezas nos otorgó, su sangre fue el pago, su vida entregó, pagó esa deuda y la canceló. Nuestra deuda está cancelada, querido amigo y hermano. Vemos después que Dios revoca la sentencia injusta de Pilatos y resucita a Jesucristo al tercer día. Los discípulos buscan a Jesucristo y uno corre más rápido que otro para irlo a buscar. Y en este andar posiblemente muchos vamos así, uno más rápido que otro. Jesús se le aparece a sus discípulos, hay unos que son muy incrédulos, pero él les dice, Jesús le dijo: porque me has visto, Tomás, creíste, bienaventurados los que no vieron y creyeron. Y ahí estamos nosotros, querido amigo y hermano. Él da orientaciones a Pedro, que apaciente sus ovejas. Pedro se fija en otro que no le da orientaciones y Jesucristo le dice: ¿y qué de ti? ¿verdad? Sígueme tú. Y así a veces nosotros podemos fijarnos en otras personas y ¿qué es? Este va lento, este lo veo tibio, pero Jesucristo dice: sígueme tú. Y Juan menciona los propósitos del libro y algo curioso: llevamos el 25% de lectura y Juan dice: hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro. Pero estas que han sido escritas, para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Y termina al final y dice: y hay también otras muchas cosas que hizo Jesús, las cuales si se escribieran una por una, pienso que ni aún en el mundo cabrían los libros que se habrían de escribir. Imagínense, hermanos, si tenemos problemas en el avance, en la lectura de lo que fue escrito, cuánto más en haber leído todo lo que hizo, ¿verdad? Sería difícil. Estamos en el 25% todavía, hermanos, del plan de lectura. Hagamos ese esfuerzo de irnos poniendo al día. Que dice: escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí, dice Jesucristo. Así que sea hoy, querido amigo y hermano, Jesucristo hablándonos a través de su palabra. No necesitamos conocer qué dicen los rollos del Mar Muerto que encontraron y cuántas otras cosas. Ya
lo que está escrito fue lo que Él consideró necesario para que nosotros creyéramos en Él. Así que el hermano Daniel nos va a traer el mensaje, el evangelio de la palabra de Dios. Dios nos bendiga en este día con su palabra. Pongamos atención, los teléfonos en silencio, que no nos distraiga. Y Dios nos bendiga a todos, querido amigo y hermano. Buenos días, tengan todos. El Señor les bendiga. La semana pasada el hermano Carlos estuvo acompañándonos y nos hablaba un poco acerca siempre de Mateo, abordó lo que era Mateo 23, ¿verdad? Y nos hablaba de los ayes contra los escribas y de los ayes contra los fariseos, ¿verdad? Y hay varios ayes ahí en Mateo 23 y a través de la exposición él decía que nosotros deberíamos de revisarnos cada uno de nuestras vidas para ver cómo estamos con el Señor, ¿verdad? Porque ponía el ejemplo de los fariseos, ¿verdad? Y decía que hacen cargar esos mandamientos difíciles, mandamientos de hombres, de que si te pintas, que si te cortas el pelo, que si usas pantalón, o cosas semejantes, pues, ¿verdad? Que lo que realmente Dios busca en nosotros es un corazón sincero. Un corazón sincero. ¿Por qué? Porque la santidad proviene de adentro hacia afuera. No es por las cosas externas que nosotros podamos ver a alguien decente. Nosotros podemos ver a personas muy decentes, pero el corazón lo tienen realmente podrido, ¿verdad? Y varios ayes. También estaba el ay sobre aquellos que iban a predicar a las casas, ¿verdad? Aquellos que recorrían un mar y recorrían cualquier cantidad de tierra para hacer un prosélito, ¿verdad? Y después lo hacían un hijo más del demonio, pero les reclamaba y le decía de que todo esto pedían ellos, pero eran faltos de misericordia, de fe, ¿verdad? Y eran faltos de justicia. Y esto es lo que tenemos que buscar nosotros en nuestra vida. ¿Cómo estamos nosotros con la fe? ¿Cómo estamos nosotros con la justicia? Si somos justificados, si solo buscamos nuestra propia justicia o buscamos la justicia de Dios, y si realmente tenemos un corazón misericordioso. No se trata de cuánto vengas y me digas que sabes de doctrina, porque el saber doctrina no te va a servir para nada a la hora que estés frente al Señor. Se trata más que todo de tu vida práctica, lo que has aprendido, cuánto has puesto por obra. Si has aprendido solo una palabra, pero la has puesto por obra, Dios te mira como que alguien que quiere poner de su parte. Pero si tienes mucha palabra y no pones nada por obra, solo eres un oidor, un simple oidor, y cabes dentro de estos ayes. Y se lamenta el Señor de un pueblo que tenga tanto conocimiento y un pueblo que ponga muy poco por obra. Y nosotros aquí hemos estado estudiando Mateo y con solo el libro de Mateo hemos tenido bastante conocimiento. A veces en un capítulo hemos agarrado un versículo y nos comenzamos a predicar acerca de ese versículo y vemos que le sacamos a ese versículo y a veces tiene que ser todo el capítulo, pero podemos ver cómo es de rica la palabra de Dios que nos habla y nos trata de iluminar, ¿verdad? Y dice también que después de las advertencias, después de los ayes, el Señor pues dijo que pobre de Jerusalén, y en el capítulo 24 que vamos a empezar a estudiar hoy, ¿verdad? El Señor nos habla acerca de cómo serán los últimos momentos. Y vamos a leer un poco el capítulo 24, quiero que me acompañen, y dice así en 24:1: Cuando Jesús salió del templo y se iba, se acercaron sus discípulos para mostrar los edificios del templo. Respondiendo él les dijo: ¿Veis todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada.
Y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se acercaron aparte diciendo, dinos cuándo serán estas cosas y cuándo y qué señal habrá de tu venida y el fin de los siglos. Respondiendo Jesús les dijo, mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Y oiréis de guerra, rumores de guerra. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá peste, hambres, terremotos en diferentes lugares, y todo esto será principio de dolores. Entonces os entregarán en tribulación y os matarán, y seréis aborrecidos de toda la gente por causa de mi nombre. Y muchos tropezarán entonces, y se entregarán unos a otros, y unos a otros se aborrecerán. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Mas el que persevere hasta el fin, éste será salvo. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio de las naciones, y entonces vendrá el fin. Vamos a orar a Dios para poner la enseñanza en sus manos y que Él venga hablándonos a través de ella. Padre, te damos gracias por esta mañana preciosa que tú nos has regalado. Te damos gracias, Señor, por tu misericordia, por tu palabra. Y te damos gracias, Señor, por todas y cada una de las almas que están aquí reunidas y conectadas. Bendícenos por medio de tu Santo Espíritu, háblanos a cada uno de nosotros, habla nuestra mente, habla nuestra razón, habla nuestro corazón, habla nuestra conciencia. Bendito Dios, necesitamos de ti, Señor. Glorifícate por medio de la exposición de tu palabra, Señor, y que hoy podamos salir bendecidos, Señor, con esa bendición que tú nos quieres dar, Señor. Padre, te lo pedimos todo en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén, Señor, y amén. Miren, este capítulo 24 es un capítulo clave sobre todas las enseñanzas que da el Señor Jesús, porque nos habla del futuro. Nosotros sabemos que Jesús es Dios y que, como decía un predicador, para Dios el futuro es historia. Entonces Dios todo ya lo sabe, y esto me imagino que Él está ahí, ¿verdad?, en el monte de los olivos, y de alguna manera los discípulos se acercan a Él, y dice en el versículo 1, cuando Jesús salió del templo y se iba, se le acercaron los discípulos, se le acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Según nos cuenta la historia, ese edificio del templo era lo más hermoso, era hecho de mármol, era algo maravilloso, era algo que no había una comparación igual en aquel momento. Era precioso. Y los discípulos le dicen, mira, Señor, qué cosa más linda la que hemos hecho para Dios, o la que ha hecho el pueblo para Dios. Entonces como que estaban poniendo su mirada en el edificio, estaban poniendo su mirada en la religión, estaban poniendo su mirada en lo que el hombre podía hacer. Y Jesús inmediatamente le responde y dice, ¿veis todo esto? Claro que ellos lo estaban viendo. Pero Jesús le dice, ustedes están siendo claros de todo esto que están viendo, toda esta belleza que ustedes dicen. Y ellos le han contestado que sí, y le dice, de cierto os digo, que no quedará aquí una piedra sobre piedra que no sea derribada. Aquí Jesús está refiriendo a la destrucción del templo de Jerusalén 70 años después de su muerte, cuando vino el emperador Tito y destruyó, y realmente no quedó piedra sobre piedra. Y uno me puede decir, ok, pero el muro de los lamentos, para que te des cuenta, el muro de los lamentos fue reconstruido. No pertenece realmente al templo original, porque fue acabado totalmente. Entonces tuvieron ellos que excavar y sacar piedras de otro lado para levantar nuevamente ese muro, y es el muro que hoy conocemos como el muro de los lamentos. Pero lo que te quiero decir es que lo que el Señor Jesús dijo 70 años antes, es decir, el Señor echó un vistazo así como yendo para un lado y ya miró el futuro, y el Señor al ver el futuro le dice, aquí no va a quedar nada, aquí todo va a desaparecer. Y les da esa luz a ellos, y nos da esa luz a nosotros. La luz que nos da a nosotros es de que su palabra se cumple. Su palabra se cumple. Querramos o no querramos, su palabra se cumple. ¿Por qué? Porque su palabra es verdad. Y así como Él dijo, así aconteció. Aquellos asustados cuando les dice, aquí no va a quedar nada, aquí no va a quedar nada. Pero ¿cómo no va a quedar nada? Mira este templo, ¿cómo lo van a destruir? Si este templo es hermoso, han de haber pasado por su mente. Este templo, el mismo pueblo se va a levantar para defenderlo, ¿verdad? Le preguntan, se acercan a Él, dice el versículo 3, y estando sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo, dinos cuándo serán estas cosas y qué señales habrá de tu venida y del fin de los siglos. Del fin de los siglos, ¿verdad? Entonces,
el Señor Jesús dice en el versículo 4 que les da la primera señal y advierte. Y esa primera señal también está presente hoy para nosotros. Vamos a leerla. Y dice, respondiendo Jesús les dijo, mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo. ¿Y a cuántos engañarán? Algunos, no. Dice, a muchos. A muchos. Es muy importante que nosotros veamos esto. ¿Por qué? Porque también nosotros podemos ser engañados. Al día de hoy nosotros también podemos ser engañados. Tú crees que te la sabes toda, pero hay alguien que es más astuto que vos. Y ese que es más astuto que vos es aquel que engañó a Adán y Eva, que tenían una comunión con Dios directa. Los engañó a ellos. Te puede engañar a ti. ¿Por qué? Porque no te conozco, pero sé que no tienes la comunión con Dios como la tenía Adán y Eva. Entonces, si tú confías en tu conocimiento, estás confiando mal. Lo que debes de confiar es siempre en lo que dice la palabra de Dios. Siempre en lo que dice la palabra de Dios. Entonces, tu corazón debe estar ahí y dice, mira que nadie os engañe. Yo te puedo engañar. Esta mañana yo te puedo engañar. Yo aquí desde este púlpito te puedo engañar. Comienzo a predicar algo y lo desvío de tal manera para hacerte pensar a como yo quiero que pienses y puedo jugar con tu mente. Pero si tu mente está basada en la palabra, no vas a ser engañado. Entonces, por eso te digo que debes de estar siempre fijándote en la palabra, en la verdad. ¿Por qué? Porque cualquiera, querido amigo, querido hermano, te puede engañar. Yo no he venido a engañarte, he venido a predicarte la palabra, pero sí es necesario que estas palabras que el Señor Jesús estén presentes en nuestras vidas. Nosotros hemos leído mucho este Mateo 24, pero quiero que lo analicemos y dice, mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo, y a muchos engañarán, a muchos engañarán. Entonces, esto es preocupante, ¿por qué? Porque hasta al día de hoy nosotros vemos muchas personas que se han autodenominado Cristo, ¿verdad? Muchas personas que comienzan a torcer las Escrituras. El Evangelio de la Prosperidad es uno de ellos, ¿verdad? Hay otros que comenzaron a predicar acerca del fin, y cuando nosotros leemos en Mateo 24, el mismo Jesús dice que el día y la hora nadie lo sabe, y hay religiones que ya han puesto fechas, y se han tenido que tragar esa fecha. ¿Por qué? Porque eso no ha acontecido. Entonces, ¿qué me demuestra esto? Que no están siendo fieles al Evangelio. Alguien que es fiel al Evangelio es alguien que es humilde, es alguien que reconoce que no lo sabe todo, es alguien que reconoce que hay cosas que Dios las deja saber y cosas que Dios las deja para su propio conocimiento y no para el bien de todos nosotros. Deuteronomio 15 habla acerca de esto, que lo que Dios no quiere mostrar, lo muestra, y lo que Dios no nos quiere mostrar, no lo muestra. ¿Por qué? Porque Él es soberano. Entonces, ¿verdad? Hay muchos que se levantarán y vendrán en nombre de Él, y muchos van a ser engañados, ¿verdad? Sabemos que al final de los tiempos va a haber uno, que ese sí se va a levantar, y es el anticristo, ¿verdad? Este incluso va a hacer señales, va a hacer prodigios, y muchos van a ir detrás de Él. ¿Por qué? Porque la mayoría, y esto es algo que yo quiero que nosotros entendamos, se mueve por lo que ve. Pero nosotros, los que hemos creído en Cristo, no tenemos que movernos por lo que vemos, sino por la fe en Jesucristo. ¿Por qué? Porque cualquiera puede venir a crearte paz en medio de un conflicto, pero no puede venir de parte de Dios. Entonces, nosotros lo que tenemos que tener es la mirada puesta en Jesucristo siempre. La mirada puesta en Jesucristo siempre. No tenemos que dejarnos engañar. Esta es la primera señal. Van a venir muchos. Actualmente nosotros tenemos varias, nosotros en el mundo, varias organizaciones que se autollaman cristianas y no son cristianas. Están tratando de engañar a las personas. A mí no me gusta hablar mucho de las otras corrientes religiosas, pero vale la pena por el tema que se está tratando, ¿verdad? Nosotros hemos escuchado de esto, de pare de sufrir. ¿Qué es pare de sufrir? Si a este mundo, el cristiano está en contra de este mundo y vas a sufrir. No hay una manera de que pares de sufrir. El camino de Cristo fue el Calvario y el camino del cristiano es el mismo. Si no, no existiría el mensaje que dijo el Señor Jesús acerca de aquellos que lo querían seguir. El que quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. Desde ahí comenzás a sufrir, negándote a ti mismo. Si no te estás negando a ti mismo, no puedes ser discípulo del Señor. Y después dice, toma mi cruz, y la cruz no es fácil. Entonces eso de pare de sufrir, desde ahí ya vemos que esto es antibíblico. Entonces no, por mucho que ocupen la Biblia, pero lo que hacen es que agarran pedazos de la Biblia. ¿Para qué? Para exponer lo que ellos piensan, y así te pueden engañar. Debes de evitar esto. No, solo lo voy a escuchar. Sí, está bien. Solo te digo algo.
Eva solo escuchó a la serpiente, solo le escuchó. Pero ella controló su mente y después eso de que haberle escuchado y que haya permitido controlar su mente la llevó a pecar. Tú solo escucha, vas a ver lo que te puede pasar. A veces es mejor no escuchar y abstenerse si ya conoces la verdad. ¿Por qué? Porque si ya conoces la verdad, a la hora que te comiencen a predicar cosas que no es verdad, apártala y di no, como dijo el apóstol Pablo, ¿verdad? Que sea maldito, sea anatema todo aquel que predica un evangelio que no sea el de Jesucristo. Entonces nosotros debemos de ser muy claros en esto, no porque yo pertenezco a esta iglesia, no, por mi alma. ¿Por qué? Porque me pueden meter un engaño que al final me puede traer un mal peor. Entonces, por mi alma. Entonces, esto nos habla, ¿verdad? El Señor acerca de esa señal. Van a venir muchos en mi nombre, van a venir mintiendo, ¿verdad? Y también nos dice en el versículo 6, dice, ¿verdad? Y oiréis de guerra y rumores de guerra. Mirad que no os turbéis. Y oiréis de guerra y rumores de guerra. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca. Pero aún no es el fin. Cada vez que yo platico con alguien y hablamos de la situación del mundo, existe la esperanza errónea o errada de que todo se va a mejorar, que va a haber un futuro mejor. Y lo que me muestra la Biblia a mí es lo contrario. Este mundo va destruyéndose cada día más. Esta sociedad se va autodestruyendo cada día más. La oscuridad va avanzando cada día más. Y esto es bíblico. Cuando se estudie el próximo capítulo, vamos a ver esto de la oscuridad. Es decir, el Señor dice, ¿cuándo va a venir? A la medianoche. Te doy un adelanto, a la medianoche. La medianoche es la parte más oscura de la noche. Entonces, el mundo, la sociedad, el ser humano cada día se va acercando más y más a la oscuridad, es decir, cada día se mete más en la tiniebla. Nosotros podemos ver cómo hoy los hijos son rebeldes para con los padres, toda la vida han sido rebeldes, pero hoy tienen ya el respaldo incluso de las autoridades. Ya a veces un padre, tal vez aquí no sucede, pero en otros países no pueden castigar a su hijo, cuando la verdad es que la responsabilidad de criar a sus hijos y a veces el castigo le va a tocar a los padres. Entonces dice, oiréis de guerra y rumores de guerra, mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Entonces, oiremos de guerra. Pregunto yo al día de hoy, ¿hemos oído de guerra nosotros? Hemos oído de guerra, es decir, ahorita tal vez nosotros no estamos al tanto de la guerra, pero Europa y Rusia ahorita están confrontándose. Ahorita en los países europeos le están diciendo a su población que guarden alimentos en latas. ¿Por qué? Porque no saben lo que va a pasar en el futuro. De alguna manera ellos están advirtiendo a sus poblaciones de que se preparen. ¿Por qué? Porque Rusia está tomando acciones acciones bélicas que todo demuestra que son para la guerra. Y entonces de alguna manera ellos se están preparando. Nosotros hemos escuchado también de la guerra de Rusia también con Ucrania, por ahí empezó. Rusia con Ucrania, van miles de muertos, ¿verdad? Y Ucrania, un país tan pequeño, y Rusia, un país tan grande, y quiere seguir avanzando, ¿verdad? Y hay un organismo que se llama la OTAN, ¿verdad? O la NATO en inglés, y no le importa la OTAN, y que haya sido respaldada en su momento por Estados Unidos, no le importa. Rusia sigue, y tienen armas poderosas, ¿verdad? Tienen armas que, a la hora que, imaginemos esto, que esas armas están en control, por decir algo, de un loco, de alguien que se levantó de malas hoy y decidió tocar el botón, mandó una bomba atómica y se desató lo que nadie quiere que se desate. Entonces, así está el mundo. En manos de alguien que si se levanta mal toca un botón y comienza una hecatombe, comienza un problema mundial. No solamente Ucrania y Rusia, sino también Corea del Norte y Corea del Sur. Yo creo que a el Corea del Norte, muchos lo hemos conocido por
por las imágenes que nos han pasado de él. Alguien déspota tiene a su pueblo sumido en la miseria, sumido en el hambre, ¿verdad? Y ese es uno de los que más amenaza y hace prácticas de balística y hace práctica de misiles, y ese en cualquier momento también está tentado ¿a qué? A tirar una bomba. Óigase esto, en cualquier momento puede desatarse no la tercera o cuarta guerra mundial, yo podría decir la última guerra mundial. China peleando con Taiwán, otras guerras, China peleando o teniendo conflictos con Taiwán, es otra de las cosas que están pasando en este momento, ¿ya? Taiwán, una pequeña isla que se independizó y ahora China la quiere volver a traer, y ahí hay conflictos por la agua, ¿verdad?, del mar, y está Estados Unidos queriendo apoyar a Taiwán, pero China, a través de su poderío, porque es una gran potencia, también está demostrando, podríamos decir, su músculo militar. Tenemos también el conflicto que ha habido por el petróleo entre Medio Oriente y Estados Unidos. Estados Unidos ha invadido Irak, ha invadido Irán, ha perseguido a muchas de estas personas, ¿verdad? Porque lo llaman terroristas. Al final se ha demostrado de que era una guerra más por el posición, por el petróleo y por todo esto, ¿verdad? No estoy diciendo que no eran asesinos los otros, pero sí hay una guerra, y últimamente hemos escuchado acerca de la guerra de Israel y Palestina. Entonces, Israel y Palestina están en un conflicto muy grande también. Igual una parte del mundo apoya a Palestina y otra parte del mundo apoya a Israel, y están ahí. Entonces, de alguna manera, el mundo solo está buscando un pero o un pelo en la sopa. ¿Para qué? Para que todo esto explote. Para que todo esto explote. Entonces, aquellos que creen que este mundo va a mejorar, no, este mundo no va a mejorar. Te tengo una buena noticia. ¿Por qué es una buena noticia? Este mundo no va a mejorar. Es una buena noticia porque a medida que avance la oscuridad, a medida que nos acerquemos a la medianoche, el Señor Jesús va a venir. Y yo creo que eso es lo que quiere cada cristiano, que el Señor Jesús venga, irse con Él. Aquel que no tiene al Señor Jesús en su corazón, hoy tienes la misericordia de Dios sobre tu vida para que te vuelvas a Él. Porque ahorita nosotros estamos predicando esto y no sabemos lo que está pasando por la mente de esos líderes de esa grande potencia. Y no podemos nosotros hacer nada. Estas guerras están presentes en todo el mundo ahorita. Tal vez nosotros estamos aquí tranquilos, predicando, nos vamos para la casa, almorzamos, vivimos en paz, pero de alguna manera esas guerras vienen a afectar a todas nuestras poblaciones también. De manera económica, de manera ambiental, de todas maneras. ¿Por qué? Porque ahora hemos logrado ver que el mundo, cuando afecta a un lado, repercute en el otro lado. Entonces, somos afectados por esto. Somos afectados por esto y debemos de estar muy atentos. ¿Por qué? No podemos nosotros vivir encerrados en nuestro mundo de que voy al trabajo, regreso, voy al gimnasio, regreso, voy a la escuela, regreso, voy a la universidad, regreso a mi casa, como y ya está. No. Hay algo más grande. Nosotros debemos de estar atentos a esto. ¿Por qué? Porque es parte de las señales que el Señor Jesús dijo que habían antes del fin, que vendrían antes del fin. Y Él dice que oiremos de guerra y rumores de guerra, pero que esto no turbe nuestro corazón. ¿Por qué? Porque aquel que ha creído en el Señor Jesús, esto no lo turba. Esto no lo turba. ¿Por qué? Porque su corazón está en paz. Está en paz. Y dice todavía el Señor, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Imagínate, guerra, rumores de guerra, dice el Señor. Calma, todavía no es el fin. Falta, ¿verdad? Entonces, que no se turbe nuestro corazón. Cristo está al control de todo. Cristo está al control de tu vida. Si eres cristiano, debes de descansar en esto, en la soberanía de Dios, y decir, Señor, tú tienes el control. Si este mundo va a colapsar, me duele ver que niños sean muertos injustamente. Duele en el corazón. Que ancianos, que caiga una bomba en un hospital, eso duele. Pero no podemos hacer nada más que orar. Porque si un anciano de los que estaba ahí, o un niño de los que estaba ahí, conoció a Jesús, bendito sea Dios que ya está con él. Bendito sea Dios que ya está con él. Entonces, duele, pero tenemos esa esperanza. Y si hoy cayera una bomba aquí, bendito sea Dios por todos aquellos que creyeron. Y pase lo que pase, Dios siempre va a ser glorificado. Porque incluso cuando miramos esa noticia, de alguna manera nos hace meditar a nosotros. Nos hace meditar a nosotros y podemos pensar, oye, qué frágil que es la vida humana. Qué frágil que es la vida humana. Hablando de fragilidad de la vida humana, sabes que un zancudo te puede matar.
te da el dengue, cualquiera de nosotros ve el dengue como cualquier cosa, pero no. Te baja las plaquetas, si tenés tu defensa baja, te baja más las plaquetas y eso te puede llevar a un dengue hemorrágico y te puedes morir. Un zancudo. Así de frágil es tu vida. Un zancudo. Más frágil aún, un virus, que lo vivimos hace 5 años. Un virus te puede llevar a la muerte. Entonces es muy importante que nosotros estemos, ¿verdad?, atentos a esto. Porque incluso cuando oigas de paz, que todo va a estar mejor y veas de que hay alguien que va a abogar por la paz mundial y ese alguien que va a abogar por la paz mundial va a ser seguido y va a poder lograr la paz mundial. Ojo, ahí sí aflígete más, ¿verdad? Porque ahora sí ya va a estar más cerca. Eso nos dice Primera de Tesalonicenses 5, dice: pero acerca de los tiempos y de las ocasiones no tenéis necesidad, hermanos, de que yo os escriba, porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche. Que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores a la mujer encinta, y no escaparán. Entonces, todos estos que están ahí, guerras, de alguna manera, si las personas ponen atención y oyen de guerra, rumores de guerra, y se van al capítulo 24 de Mateo, van a decir: oye, estas ya son señales, y es como una señal de parte de Dios, una advertencia de parte de Dios, decirte: joven, anciano, adulto, niño, el fin se acerca, despierta, el fin se acerca. Quiero que estés atento a esto, el fin se acerca, y te estoy mandando una señal. ¿Para qué? Para que despiertes, para que te des cuenta. Gracias a Dios la señal no ha sido aquí, es en otro lugar. ¿Pero qué? Pero de alguna manera te alumbra. ¿Para qué? Para que digas: oye, esto ya está en la Biblia, esto es cierto. Tengo que buscar cómo ponerme a cuenta con Dios. Entonces, debemos de estar atentos. Es otra señal, la tercera podríamos decir, ¿verdad? Dice que se levantará, en el versículo 7, se levantará nación contra nación y reino contra reino. Habrá peste, hambre, terremotos en diferentes lugares, y todo esto será principio de dolores. Dice que se va a levantar nación contra nación, van a haber guerras. Y cuando hay guerra, ¿verdad? Cuando el reino se levanta contra el reino, cuando hay guerras, hay muerte, ¿verdad? Y cuando hay muerte, ¿esto qué trae? Los muertos que no los pueden enterrar al mismo tiempo a todos. Hay peste. Entonces, esta peste, estas enfermedades, esas armas biológicas que ahora el hombre en su gran sabiduría ha tratado de hacer, ¿verdad?, lo va a llevar solamente a la destrucción del mismo mundo. ¿Por qué? Porque hay peste, hay hambre, y todo esto es latente al día de hoy en el mundo y en todo nuestro alrededor. Hace 4 años todavía andábamos con mascarilla por miedo a la peste, ¿verdad? Y todo esto trae hambre. ¿Por qué? Porque las cosas no se trabajan igual. Cuando hay guerra, el hombre ocupa al hombre no para sembrar ni para producir, sino que lo ocupa ¿para qué? Para matar. Y todo su capital y todas sus ideas van directo para lo que es para la guerra y no para alimentar o darle al pueblo lo que necesita. Y nos dice también que habrán terremotos en diferentes lugares. Miren que vamos a predicar, ya saben ustedes que llevamos una secuencia de Mateo y nos tocó el capítulo 24 y casualmente el día 28 hubo un terremoto muy fuerte en Myanmar, al lado de Asia. ¿Ya? Habían contabilizado 1.600 muertos, 1.600 muertos contabilizados, y los que no han encontrado calculan que va a llegar de 10.000 a 20.000 muertos más o menos, porque hay muchísimos desaparecidos. Esto fue antier, ¿verdad?, en Myanmar y parte de Asia, en Tailandia. Ahí en Tailandia las ciudades son muy pobladas y estos terremotos se están dando en todas partes del mundo. Nosotros tuvimos uno en 1972. Y yo puedo decir, no había nacido todavía, pero puedo decir que mucha gente después del terremoto como que eso los asustó y de alguna manera fueron a buscar a Dios.
Fueron a buscar a Dios. Pero ¿qué pasó con aquellos que el terremoto no les dio tiempo y que murieron bajo una casa? ¿Qué pasó con esas personas? Y si el terremoto fuera no en el lado de Asia, porque al haber terremoto al lado de Asia ahora están pronosticando tsunami en el Pacífico. ¿Qué pasa si el terremoto fuese aquí, si un tsunami fuese aquí? ¿Estamos preparados? La pregunta es esta, ¿estamos preparados realmente para la venida del Señor? ¿Estamos preparados para enfrentar la muerte? ¿Estamos preparados para eso? Estamos realmente, porque hay señales, y es como aquella persona, te voy a poner el ejemplo, como aquella persona, ¿verdad?, que ya está de avanzada edad y comienza a levantarse a medianoche a orinar a cada rato y le da sed muy seguidamente y comienza a bajar de peso y comienza como a perder la vista y ya le duelen todas las articulaciones, y entonces todas las señales es de que tiene azúcar, ¿verdad? Diabetes, todas son esas señales. Pero a pesar de todas estas señales, él dice, no, yo estoy bien, estará bien, y no busca ayuda. No, no está bien, busca ayuda. Entonces nosotros tenemos todas estas señales alrededor del mundo que están puestas en la Biblia y estamos viendo que se están cumpliendo y se están cumpliendo y se están cumpliendo. Y si yo te pregunto cómo está, me decís, no, pues no estoy bien, pero tampoco buscas ayuda. ¿Qué es lo más lógico que puede hacer el ser humano cuando se da cuenta de que algo está malo en su organismo? Busca a un doctor, busca ayuda, busca medicina. Eso es lo más lógico. Nadie se va a zafar un pie o se va a zafar una mano o una pierna y se va a quedar así. O va a ir donde el sobador y a pesar del dolor se va a quedar así. No, va a buscar cómo sanar ese dolor. Entonces, si hay señales. De alguna manera Dios está queriendo, no solamente a través de su palabra, sino a través de esas señales, apelar a tu conciencia, a tu razonamiento, a tu vida, a tu cerebro. ¿Para qué? Para que despiertes y digas, oye, algo está pasando. Algo no está normal aquí. Aquí hay algo que se está saliendo ya de la normalidad. Entonces, van a haber peste, van a haber hambre, todo eso hay. Terremotos, ese que pasó en Myanmar fue de 7.7 hasta 8 en la escala de Richter, es decir, algo que movía el piso así. Los videos que he visto, salía el agua de las piscinas, es decir, había como oleaje dentro de las piscinas. Es súper fuerte. Edificios que se estaban construyendo cayeron igual que los de las Torres Gemelas, como que eran dinamitados, ¿verdad? Y todo esto el Señor lo viene poniendo como señal. Pero yo vengo y te hago esta pregunta. A través de todas estas señales que estás viendo, ¿realmente has buscado cómo ponerte a cuenta con Dios? ¿Estás preparado o no estás preparado? Mira, si no estás preparado, hoy es el día que puedes aprovechar. ¿Y por qué te digo hoy? No porque yo esté predicando aquí. Lo puedes hacer en tu casa cuando te vayas. Pero hoy es el día que Dios de alguna manera te está diciendo, te hablé de las señales, te mostré que estaba en la Biblia. Mi palabra se cumple porque te demostré que cuando dije que no iba a quedar piedra sobre piedra, no quedó piedra sobre piedra. Y ahora lo que estoy diciendo también se va a cumplir. Se va a cumplir. Todo esto va a pasar, muchos van a ser engañados, van a haber peste, van a haber guerra, van a haber terremotos, va a haber hambre. Y si ahorita nosotros tenemos hambre, esto va a ser peor. Y si no te vuelves hoy a Dios, ¿sabes lo que vas a hacer? Vas a endurecer más tu corazón. Porque cada día que pasa aferrándote al pecado, endureces más tu corazón. Y es importante que nosotros nos volvamos a Dios. ¿Para qué? Para que a la hora que pase cualquier cosa, cualquier situación, nosotros nos vayamos con Dios. Al ver todas esas imágenes ahí, al ver la guerra, al ver los terremotos, y te podemos presentar muertos, podemos hablar de muertos, pero alguien que murió en Cristo no muere. Alguien que murió en Cristo tiene vida eterna. Es decir, Cristo dijo, yo vencí la muerte. Yo vencí al mundo. Y si nosotros creemos en Cristo y Cristo mora en nuestro corazón, también nosotros vamos a vencer la muerte y a vencer al mundo. ¿Por qué? Porque hemos creído en aquel que es por siempre vencedor. Y nada nos va a separar de Él. Dice en Romanos, ni la muerte incluso nos va a separar de Él. Nada. Pero ¿qué pasa si no tienes a Cristo en tu corazón? ¿Qué acontece? Vas a tener una muerte repentina sin oportunidad de volverte al Señor. Sin oportunidad de volverte al Señor, y ahí ya no va a haber mayor escapatoria.
Y recuerda que estos solo son principios de dolores. Mateo 24:9 dice, entonces os entregarán en tribulación, después de los principios de dolores, os entregarán en tribulación y os matarán. Y seréis aborrecidos por toda la gente por causa de mi nombre. Miren, nosotros teníamos un grupo de oración con unas hermanas y orábamos por alguien de la India. Y el testimonio de esta persona de la India, cristiano, era que cuando llegaban y descubrían que él era cristiano, le quemaban la casa donde vivía. E incluso a él le hacían quemaduras en su cuerpo. ¿Para qué? Para que él renegara de la fe, para que él se volviera. Pero él iba a predicar a lugares inhóspitos, iba a predicar a lugares lejanos, y le tocaba tal vez ir en bicicleta, ir en tren o ir a pie, y iba a predicar, y cuando lo agarraban, las autoridades venían y violaban sus derechos y lo golpeaban, lo quemaban, y se oraba por esta persona, ¿verdad? Y nos transmitían lo que pasaba con ella, Lo que te quiero decir es que muchos van a ser entregados en tribulación. Nosotros todavía no estamos viviendo una tribulación, no estamos viviendo una persecución, ¿verdad? Pero sí se va a dar. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios se cumple, esto no lo podemos cambiar. Esto se va a dar. Ahorita estamos predicando tranquilamente, libremente, pero era un momento como en China que no se puede predicar libremente, que a todo aquel que predique va a ser echado preso, y no solamente él, sino también toda su familia. Esto se va a dar, sí, y tienes que estar claro de esto. Si eres cristiano, te vas a tener que parar por Cristo y dispuesto a dar tu vida. ¿Por qué? Porque tu vida sin Cristo no vale nada, y tu muerte con Cristo lo vale todo. Entonces, cuando llegas a este conocimiento, tú dices, ¿para qué quiero una vida yo si no tengo a Cristo? ¿Para qué me sirve la vida sin Cristo? Yo te puedo decir para qué me sirve la vida sin Cristo. Para pecar, para darme deleite en mis placeres, para darme deleite a la carne, ¿y qué? Y hasta ahí, voy a seguir buscando y buscando más deleites, pero no voy a tener vida, porque la única vida la encuentro en Cristo Jesús. Y cuando encuentras la vida en Cristo Jesús, ya la muerte para ti no tiene ningún peso. ¿Por qué? Porque sabes que vas con Él. Más bien la muerte te va a apresurar. ¿Para qué? Para que te puedas encontrar con el Señor. Y hay noticias de cristianos que están siendo muertos alrededor del mundo. Noticias de iglesias que las queman, ¿verdad? Con sus miembros adentro. Noticias de personas que decapitan, ¿verdad? Por ser cristianos. Los hemos visto nosotros estos videos, ¿verdad? Dice que 1 de cada 6 o de cada 7 cristianos sufre persecución y sufre tribulación en el mundo. O sea que aproximadamente 400 millones de cristianos en el mundo están sufriendo esta persecución. Dale gracias a Dios que vos no sos parte de esos 400 millones y que todavía puedes recibir el Evangelio por la misericordia de Dios, para hablar a tu mente, para hablar a tu corazón, para que te vuelvas a Él. ¿Para qué? Para que tengas vida eterna. Así que Dios lo que quiere realmente es el bien para cada uno de nosotros. Vamos a tener que ser aborrecidos por el mundo. Miren lo que nos dice Juan 15, versículo 18. Si el mundo os aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. Y si fueras del mundo, el mundo amaría lo suyo, pero como no soy del mundo, antes yo los elegí del mundo, por eso el mundo los aborrece. O sea, en el mundo hay 7,000 millones de personas, y el Señor le ha hablado, tal vez a los 7,000 al día de hoy no, pero le ha hablado a muchos, y muchos han respondido a su llamado. Entonces Él ya los llamó, Él les ha mostrado el Evangelio, les ha mostrado su amor, y aquellos que han decidido seguir a Cristo, ahora son aborrecidos por el mundo. ¿Por qué? Porque no van en la misma dirección. ¿Por qué? Porque la dirección del mundo es la dirección de progresar económicamente, la dirección del mundo es la oscuridad, es la maldad, es el pecado, es la soberbia, es la vanagloria. Eso es lo que el mundo te dirige, esa es la meta del mundo. Pero la meta de aquel que ha conocido a Cristo es todo lo contrario, es la humildad, es la obediencia, ¿verdad? Es dejarse guiar por el Espíritu Santo, es el amor, es la paz, es el gozo. Son los frutos del Espíritu que viven en Él y lo llevan ¿a qué? A sufrir en este mundo. ¿Por qué? Porque van en direcciones totalmente opuestas. El mundo se rige bajo la oscuridad,
el cristiano se rige bajo la luz. O sea que el cristiano cuando ve algo que no está correcto, se aparta su pie del mal. El sabio ve el peligro y se aparta de él. El del mundo no, el del mundo es parte del peligro y vive ahí y lo llama emoción y qué gozo y esto y lo otro. No, el cristiano se abstiene. ¿Por qué? Porque es temeroso de Dios y se aparta de la maldad. Dice también en Mateo 24:10, muchos tropezarán entonces, a pesar de, después de todo esto, ¿verdad? Cuando seréis aborrecidos y entregados los unos por otros, dice, muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros y unos a otros se aborrecerán. O sea, que esto puede pasar entre nosotros. Hoy me abrazás y me saludás y me decís, hermanito, te amo, pero a la hora en que te agarren y te digan, ¿dónde está el que predicaba? Vas a ser el primero en decir, allá está. Y me vas a entregar y me vas a aborrecer. Pedro lo hizo con el Señor, no conozco al tal. Eso puede pasar entre nosotros también. ¿Por qué? Porque está escrito en la palabra. Muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros y unos a otros se aborrecerán. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. El amor de muchos se enfriará. ¿Por qué? Porque la maldad se ha multiplicado. Ya tenemos claro esto. La maldad se va a multiplicar. Lo que nosotros hoy vemos como malo, después va a ser peor, más malo. Miren, hace, 15 años, no era normal ver a las personas homosexuales en la calle como que nada, se escondían. Y decían, no ha salido del closet, yo sé que es, pero míralo, parece, que no parece. Pero ahora, como le decía a unos hermanos, tienen más derechos que nosotros. Y no les puedes decir nada porque los ofendés, pero ellos sí te pueden decir lo que ellos quieran. Y está esto de lo LGTB, está de tanto que hay que ya ni sé qué son, ¿verdad? Pero lo que te quiero decir es, la maldad va aumentando. ¿Por qué? En las escuelas se está proliferando esto, de ese tipo de enseñanza, están dañando la mente de los niños. Porque ellos saben que al adoctrinar a un niño así, cuando sea grande, el niño lo va a llamar como normal, cuando algo que no es normal. ¿Por qué? Porque Dios creó hombre y creó mujer, punto. No creó 60 y pico de género ni nada por el estilo, no, hombre y mujer. Para Dios no existe otro, como ponen en los documentos, hombre, mujer, otro, no existe otro, hombre, mujer, punto. ¿Ya? Pero el mundo en su maldad va avanzando y va avanzando y va avanzando y el mundo no se va a detener para con esto. Entonces, se van a levantar muchos, ¿verdad? Falsos profetas. Hay iglesias que casan entre hombres y hombres, entre mujeres y mujeres. Esas son antibíblicas. Eso no tienen que ver nada con el evangelio. Entonces, ¿qué es lo que te dicen? Dios es amor. Sí, Dios es amor, pero Dios es fuego consumidor también. Sí, Dios es amor, pero dice su palabra, ¿verdad? Que ningún inmundo puede estar delante de la presencia de Dios. Entonces, ¿cómo vas a hacer? Dios es amor, pero Dios lo que te manda es que lo ames a Él sobre todas las cosas. Que tu primer amor sea hacia Él, no hacia vos. Porque cuando te das placer, tu amor no es para con Dios, tu amor es para con vos. Entonces ya estás violando el primer mandamiento. Entonces no puedes decir, Dios es amor y Dios me acepta así. No, vos te estás autocomplaciendo. Eso no significa que Dios sea amor, para nada. Entonces distorsionan la palabra. La maldad va aumentando y la maldad duele, dice, porque por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. La peor maldad es la que vas a recibir de tus mismos hermanos. La peor maldad es la que vas a recibir de tu misma iglesia. La peor maldad es la que vas a recibir de tu mismo ministerio. ¿Ya? Porque si alguien del mundo te es malo con vos, decís, bueno, yo ya sabía que este era impío y así me lo iba a hacer. Pero cuando te viene de alguien en el cual vos confiás, decís, oye, esto sí duele. Entonces, a causa de esto, dice que por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Pero ¿por qué se enfría el amor? ¿Por qué se enfría el amor? El amor no se tiene por qué enfriar. El amor verdadero, según nos dice 1 Corintios 13, permanece para siempre. Cesarán las lenguas, cesará la ciencia, pero el amor va a prevalecer. Entonces el amor verdadero va a permanecer siempre. Entonces aquel amor que se viene apagando es porque ha dejado de ver a Cristo.
Porque si nosotros como cristianos nos mantenemos viendo a Cristo, nuestro amor por Cristo, por Dios, y nuestro amor por el prójimo, siempre va a estar ahí latente, siempre va a estar encendido. Incluso cuando venimos nosotros ¿a qué? A orar, ¿por quién? Por nuestros enemigos, por nuestros enemigos. ¿Por qué? Porque de tu corazón solo brota el amor, solo brota el amor. Por eso nos dice, mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. ¿Perseverar en qué? Perseverar viendo a Cristo, perseverar dependiendo de Cristo, perseverar amando a Cristo. Es la única manera en que podemos llegar hasta el final, porque si nosotros nos vemos a nosotros mismos, nos vamos a ver como los perjudicados, nos vamos a ver como los dañados, pero es que fulano me entregó, pero es que fulano dijo dónde estaba, pero es que, no, veo a Cristo, ya Cristo dijo que esto iba a pasar, y si mi vida se la tengo que entregar, voy a padecer por él, punto, ya está. Duele, y me cuesta tragar ese trago amargo, cuesta, pero con la ayuda del Señor lo voy a lograr. Pero todo es que tengamos la mirada puesta en Él. Entonces, aquí lo que nos deja ver el Señor es que no es salvo el que dice creer en Dios, no es salvo aquel que ya ha sido bautizado, no es salvo aquel que profesa una religión, no es salvo el que lleva años en la iglesia, el que predica, el que está en las alabanzas, sino que es salvo. ¿Cuál es salvo? Aquel que permanece viendo a Cristo. Salvo es aquel que a pesar de las dificultades, a pesar de las adversidades, a pesar de los problemas, a pesar de las necesidades, su mirada la tiene puesta en Cristo. Salvo es aquel que a pesar de que haya un terremoto, le da gloria a Cristo. Hay enfermedad, le da gloria a Cristo. Hay hambre, le da gloria a Cristo. Hay muerte, le da gloria a Cristo. Entonces en todo momento él está viendo a Cristo. Ese es el que es verdaderamente salvo, ¿verdad? Aquel que no deja que su amor se apague, más bien que su amor vaya creciendo y reconoce que todo lo que le pueda pasar a él está en el control de Dios. Y a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. No lo entiendo, Señor. Si puedes pasar de mí esta copa, pásala. Pero que se haga tu voluntad y no la mía. Porque tú eres el sabio, Señor. Yo no soy sabio. Yo soy torpe. Yo soy ciego. Miren el Señor Jesús. Le preguntaron cuándo será esto. Y en su mente el futuro se le vino como un pantallazo y comenzó a decirnos todo lo que está pasando hoy en día. Ya lo sabía. Entonces Él tiene el control de todo. Yo tengo que descansar en que Él tiene el control de todo. Y aquel que vio el futuro, tiene el control también de mi futuro. Porque en eso que Él vio el futuro, me vio a mí, al punto que dio su vida por mí. Él dio su vida por mí. Entonces, debemos de mantenernos siempre viendo al Señor Jesús, y esta es la única manera en que nosotros no vamos a poder tener nada en el corazón para con el prójimo, incluso para con aquel que nos causa algún tipo de daño. Mateo 24, siempre vamos a saltarnos al versículo 32. Dice, de la higuera aprended la parábola, cuando su rama ya está tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. Así también vosotros, cuando veáis todas estas cosas, conoced que está cerca a las puertas. Oiga lo que está diciendo el Señor Jesús aquí. Es el mismo capítulo. Y dice, ok, cuando oí las chicharras en el campo, vas en la carretera y ¿qué decís vos? Yo creo que están pidiendo agua. Crees bien. Y creo que ya va a comenzar a llover. Qué sabio. Sí, todos los años lo ves, todos los años pasa. Sí, ok, perfecto. Y dice el Señor, de la higuera aprended la parábola. Cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. Así también vosotros, y aquí viene la aplicación, así también vosotros, cuando veáis todas estas cosas, oigan, cuando veáis todas estas señales, conoced que está cerca, a las puertas. ¿Ok? Otra advertencia. ¿Ves todas estas señales? Ok, no te quedes sentado, actúa, date cuenta que ya está cerca. De cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Si ya nosotros estamos viendo que hay guerra, que hay peste, que hay hambre, que hay terremotos, ¿verdad? Que la maldad va en aumento,
que la maldad va en aumento y que la maldad no escatima y que la maldad no descansa y que la maldad es 24/7, entonces, si vemos que todo esto se está cumpliendo, ¿verdad? ¿Qué estamos haciendo nosotros? Estamos observando que el mundo está dando todas esas señales de principios de dolores. ¿Qué esperamos nosotros para ponernos a cuentas con Dios? Así, la palabra se cumplió. El Señor dijo, todo este edificio que miran aquí va a ser destruido. Y el Señor nos dice, va a pasar esto, va a pasar esto, va a pasar esto. Te estoy advirtiendo, abrí tus ojos. Abrí tus ojos. Creo que fue el viernes que comentaba con las hermanas y le decía yo, es que cuando te va mal y ya te advirtieron de que te iba a ir mal con alguien, y me decía una hermana, yo ya ni les digo nada, pues no les decía nada porque, ¿qué es lo que me iba a decir? Te lo dije. Ese fulanito no te conviene. ¿Por qué? Miro, los padres, miro esto y esto y esto en esa persona. No, es que usted no lo conoce, que yo lo amo, que esto y que lo otro. Y al cabo del tiempo, fulanito, y parece como que el padre miró el futuro. No, lo que pasa es que el padre ya vivió, ya conoce todo eso. ¿Ya? Igualmente, con las mujeres, le dice la madre al hijo, mira, esta fulanita no te conviene. No hace esto, no lava los trastes, no saluda, no tal cosa. Y digo, mira lo que se fija mi mamá, que esto, que lo otro. Al final te vas dando cuenta que lo que tus padres dicen es cierto. Y no es que tus padres sean sabios, pero sí son más sabios que vos. ¿Por qué? Porque ya pasaron por eso. Y ya conocen ciertas características. Entonces, ¿qué es lo que nos dice el Señor aquí? Agarremos el consejo. Agarremos el consejo. ¿Y cuál consejo? El consejo de Él. Porque si no lo agarras, ok, no agarraste el consejo de tu padre, después viene ¿qué? El lamento. Si le hubiera hecho caso. Pero ahora ya estás montado en el jinete y te toca darle, seguí, ni modo. Ya, no puedes echar para atrás. Pero esto es algo físico, en algo de tus relaciones y cuestiones así. Pero ahora vamos a trasladarlo en el ámbito espiritual. Y Dios te dice, pon atención, despertate, hay señales. Y por amor a ti, misericordia a ti, no las estoy mandando donde vos. Las está mandando a otro lado. Pero despertate, que las señales ya están. ¿Ok? Despertate, que las señales ya están. Todo esto se va a cumplir. Te estoy advirtiendo. Volvete a mí. Volvete a mí. ¿Qué estás haciendo para volverte a Él? Después ya no va a haber un y si hubiera. Dicen que el peor castigo que va a haber en el infierno es saber que tuviste la salvación a tu acceso y la despreciaste. Eso te va a martirizar por toda la eternidad si me lo dijeron. Nadie te va a decir, te lo dije, sino, si me lo dijeron, si me predicaron, si me advirtieron, si vi las señales, si vi la guerra, si pasó esto, si pasó lo otro, si aquel estaba predicando y me dijo que me arrepintiera, que me volviera a él, que todavía era tiempo, sí, y no hice caso. Viví mi vida como quise, viví y abracé más el pecado, y eso te va a martirizar día y noche. Entonces, ¿qué estás esperando? ¿Qué estás esperando? Que las señales no sean en otro lugar y que las señales sean aquí, que aquí sean las pestes, que aquí sea la guerra, que aquí sean los terremotos, que venga a tu casa y tiemble, ¿para qué? Para volverte a Dios, que se caiga a tu casa. ¿Eso es lo que estás esperando? ¿Y que te caiga encima? ¿Estás esperando que te llegue el día de la muerte para volverte a Dios? ¿Estás esperando estar en la cama de un hospital para volverte a Dios? ¿Estás esperando estar en la vela, en tu vela, para volverte a Dios? ¿Qué es lo que estás esperando realmente? Hay señales. Y no te quieres volver a Dios. Es triste cómo el ser humano solo por las malas aprende. Es triste cómo el ser humano solo por las malas aprende. Ok, ahorita estás viendo las malas que están pasando en todo el mundo. Trata de aprender por cabeza ajena. Trata, porque el sabio ve el mal y se aparta de él. Dios es bueno y ha permitido que todas estas señales de alguna manera no acontezcan, como te digo, aquí donde nosotros. Pero ¿qué estás haciendo con todas estas advertencias? Si es con tu trabajo, normalmente, porque tengo que trabajar, porque si no llevo el sustento a mi casa, no podemos comer. Si es con tu familia, si es con tu trabajo, si es con tu escuela, está bien. Todo eso lo tienes que seguir haciendo. Pero lo más importante, que es tu alma, también debes de velar por ella.
No debes de recibir esta prédica y quedarte como, eso es normal, eso ya me lo han dicho varias veces, eso me lo decía mi abuelo, eso, no. Mira lo que nos dice el versículo 36 de Mateo. Pero el día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles que están en el cielo, sino mi Padre. ¿Ok? De ahí nosotros descartamos cualquier religión que venga a decirnos tal día viene el Señor. No. Dice su palabra en Mateo 24:36 que sos un falso profeta. Eso es lo que le podemos decir. Que estás orinando fuera del huacal. Que eso no aplica. Así es de que mejor ni me vengas a predicar a mí. ¿Ok? Pero el día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles que están en los cielos, sino solo mi Padre. Mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Noé pasó predicando 100 años, ¿verdad? Dice, mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque como en los días de Noé, antes del diluvio, estaban comiendo y bebiendo, casándose, dándose en casamiento, hasta el día en que Noé entró al arca. Y no entendieron, dice, y no entendieron hasta que vino el diluvio y se lo llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. ¿Ok? Entonces se te ha predicado, se te ha hablado, se te ha exhortado, se te ha tratado de inducir. Dios ha apelado a tu mente, a tu razón, a tu conocimiento, a tu conciencia, a tu espíritu. Te ha querido marcar tus faltas, tus pecados. Tú y Él sabe muy bien en qué le estás fallando, qué es lo que estás abrazando. Y el Señor te dice, aún a pesar de tu pecado, yo te amo. Y si te vuelves a mí con un corazón arrepentido, yo te perdono. Pasa y entra y habita conmigo. Todavía hay tiempo. Todavía hay tiempo. Pero dice aquí, como en los días de Noé, que se les predicó, se les habló, se les exhortó. ¿Y ellos qué estaban haciendo? Comiendo, bebiendo, casándose, dándose en casamiento. Y fue hasta que Noé entró. ¿Y ellos qué hicieron? Golpear la puerta, pero la puerta ya estaba cerrada. Y la puerta la cerró el Señor. En su misericordia Dios tiene la puerta abierta todavía. Y te está mandando señales. Si nos trasladamos al día de Noé, ya comenzó a brizar. Está brizando. Vos que decías que no podía llover, está brizando. Así es de que corre, apresúrate. ¿Por qué? Porque el aguacero viene. Y de esa no te vas a capear. Y si no estás dentro del arca, vas a perecer. Vas a perecer. Eso es lo que nos está diciendo ahí. Y no entendieron hasta que vino el diluvio y se lo llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. Es decir, cuando ya no tengas nada que hacer, hasta entonces vas a buscarlo y ahí va a ser muy tarde. Hoy puedes, hoy aprovecha. Hoy tienes vida, hoy aprovecha. ¿Quién te asegura tu vida mañana? Tu papá, tu esposo, tu mamá, tu hijo, tu trabajo, el gobierno. ¿Quién te asegura tu vida mañana? Nadie. Si hoy tienes vida, hoy vuélvete al Señor. Porque mientras hay vida, hay esperanza. Y entonces estarán dos en el campo, el uno será tomado y el otro será dejado. Dos mujeres estarán moliendo, dice, en un molino y una será tomada y la otra será dejada. Pero dice el versículo 42, velad pues, porque no sabéis la hora, a qué hora ha de venir vuestro Señor. Velad, es decir, estar atento. Pero sabed esto, que si el padre de familia supiese la hora que el ladrón habría de venir, velaría y no lo dejaría entrar ni minar su casa. Por tanto, vosotros estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no penséis. Es la venida del Señor la que está cerca. Las señales se están dando. Están cada vez más cerca, cada vez más cerca. Nadie sabe realmente cuándo va a pasar esto, pero las señales se están dando. No dejes que te pase igual que los antediluvianos. Sé tú más bien parte de aquellos 8 que se salvaron. Atiende el llamado, atiende la predicación. No es para que seas parte de una iglesia, no es para que seas parte de una denominación, es para que seas parte del cuerpo de Cristo. Es para que tengas una comunión con Él, para que tengas una relación con Él, para que te vuelvas a Él. Eso es lo más importante, para que seas parte de ¿quién? De aquellos que están inscritos en el libro de la vida. Es la única manera en que nosotros vamos a poder estar preparados ante todas estas señales. Entonces, si nosotros hoy tomamos esa decisión de volvernos al Señor, si tomamos la decisión de volvernos a Cristo, si tomamos la decisión de arrepentirnos de nuestro pecado y decirle no a todo eso,
y hoy cayera una bomba aquí y hemos sido perdonados, aquí no pasa nada. Más bien hay fiesta en los cielos. Pero si viene y no nos tomamos esa decisión y cae la bomba aquí, por decirte algo, lo que va a haber es un lamento eterno. Un lamento eterno. En vez de haber fiesta, imagina los contrastes. Fiesta en los cielos, lamento eterno. Fiesta en los cielos, lamento eterno. ¿En qué escenario quiero aparecer yo? No puedes decir en ninguno de los dos, no. Solo existen esos dos escenarios. Así como solo hay hombre y mujer, solo existen dos escenarios. Fiesta en los cielos, lamento eterno. No existe un tercer escenario. Y en uno de ellos, quiero que te imagines dónde vas a estar vos. En uno de ellos vas a estar vos. Entonces, dice, velad, estar atento, ser sobrio, está pendiente de todo lo que está pasando en el mundo. Y mira que la única forma de estar preparado es si tienes a Cristo en tu corazón. Ahí no importa la guerra, ahí no importa peste, no importa terremotos. Si en ese terremoto que pasó en Myanmar murieron cristianos, yo te aseguro que ahorita son los más dichosos. Son los más dichosos. Ya dejaron este mundo de maldad, este mundo de oscuridad. Y ahora están frente a aquel que dio su vida por ellos. Y no hay mayor dicha que esa. Pero así como murió el justo, por decir algo, también murió alguien que no tenía a Cristo en su corazón. Y ese, en vez de ser el más dichoso, hoy en día es el más desgraciado de todos. Porque la gracia de Dios no está sobre él. Están esos dos escenarios. Un terremoto, cae en edificios, cae en casa. Se va tanto el cristiano como el no cristiano. El cristiano se va con Cristo a la vida eterna. El que no es cristiano perece eternamente. Dios quiere que tú te vuelvas a Él y que despiertes de ese letargo que tienes. Yo te llamo hoy a la sensatez. Te llamo hoy al razonamiento. Te llamo hoy a que tu conciencia te hable claro y te muestre en qué tipo de escenario estarías vos. Te llamo a la inteligencia incluso. En esta vida hagas lo que hagas. Hagas lo que hagas. Estudies, trabajes, hagas un montón de dinero o cualquier cosa. De nada te sirve en aquel día. Edificios enormes que no sé ni qué precio podrían tener, millones de dólares, se vienen al piso. Todo va a ser destruido. Pero hay algo que no puede ser destruido. La fe del cristiano. Hay algo que no puede ser destruido. Un cristiano que ha creído en Dios es eterno. Todo en este mundo va a pasar, todo en este mundo se va a destruir. La juventud avanza y cuando ve los años entraron, los dolores vienen, las enfermedades son más continuas, la dependencia de medicamentos igual, pero hay algo que permanece intacto para siempre y es aquel que ha creído en el Señor Jesús. Yo te llamo a que pienses en esto, medites en esto, que no hay nada mejor para el hombre que volverse a Dios. Aprovecha estas señales que están en todas partes y que de alguna manera Dios en su misericordia, como te decía, las puso en todos lados, pero aquí nosotros las vemos solo como señales. Hay guerra allá, hay guerra aquí, hay bloqueos económicos en tal lado, hay guerras dentro de los mismos países, y todo esto de alguna manera es Dios como diciéndote, ojo, esto se acerca. Aprovecha hoy, querido amigo. El Señor quiere y el Señor está deseoso de tener una relación contigo, no la desperdicie. Y a la iglesia, no juegues a la iglesia, no juegues al cristianismo. Vive una vida santa, porque no se trata de que eres parte de la iglesia, sino realmente si tienes una comunión y una relación con Dios. Allá no va a entrar, soy de tal denominación, me congregaba en tal lado, no. ¿Obedeciste o no obedeciste? Si no van a ser las palabras más duras, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Esto es un llamado para cada uno. Pensemos cómo estamos viviendo el cristianismo
Y si no has tomado tu decisión, tómala hoy. Mañana podría ser demasiado tarde. Esas personas que perecieron en ese terremoto tenían sus planes para el 29. Tenían sus planes de ir a cobrar su cheque el 30. Tenían sus planes de gastar su cheque en tal cosa. De ir a unas vacaciones, de ir a la escuela. Todos tenían sus planes. Pero el quien tiene la última palabra es Dios. Y tu vida está en las manos de Dios. Aprovecha que la vida hoy la tienes por la misericordia de Dios. Aprovecha eso, porque en cualquier momento se te puede ser quitada. Contabilizaron 1.600 muertos en un temblor de 3 minutos. Imagínate eso. Contabilizado. Los no contabilizados dicen que pueden llegar a 10.000 o 20.000. Un temblor. De la noche a la mañana, ¡pum!, todo se acaba. Hoy tienes la oportunidad, hoy vuélvete a Dios. Cerremos nuestros ojos. Padre, te damos gracias, Señor, por tu palabra. Por tu palabra, Señor, que es profética y que nos manda esa advertencia y señales, Señor. Padre, permite que tu Santo Espíritu, Señor, hable a los corazones, hable a la mente, Señor, y que pueda hacer entender que tu venida está cerca, Señor, tu venida está pronta. Padre, que no se trata de jugar al cristianismo, Señor, ni simplemente venir a una reunión, Señor, sino que se trata de ponerse a cuenta contigo, Señor. Padre, que nadie deje para mañana, Señor, lo que es urgente hacer hoy, Señor, ponerse a cuenta contigo, Señor. Que todos podamos entender, Señor, que lo que está en juego, Señor, es nuestra eternidad, Señor. Que tu Santo Espíritu, Señor, hable a cada corazón, a cada mente, a cada entendimiento, Señor. Que tu Santo Espíritu hable a la razón, Señor, también, Señor. Padre, no permitas que caigamos en engaños de falsos profetas, Señor. Padre, que por favor, Señor, veamos todo lo que está pasando en el mundo, Señor. Padre, y nosotros veamos esas señales y tomemos el consejo tuyo, Señor. Padre, ayúdanos a estar preparados, Señor, porque tú dijiste que todo esto pasaría, Señor, y a estar preparados sobre todo a tu venida, Señor. O a nuestra partida, Señor. Ayúdanos a crecer en santidad, a vivir en fidelidad hacia ti, Señor. A tener una relación contigo, Señor. Y si es posible, Señor, que hoy todos los aquí presentes, Señor, y los que escuchen el mensaje, Señor, puedan ponerse a cuenta contigo, Señor. Tú conoces, Señor, mejor que nadie, Señor, su corazón, sus pensamientos, sus dudas. Tú conoces, Señor, lo que lo aqueja, Señor. Tú conoces el pecado que lo tiene atado, Señor. Muéstrale, Señor, oh bendito Dios, que tú eres poderoso para libertarlo, Señor. Muéstrale, Señor, que en ti hay vida y vida abundante, Señor. Muéstrale que solo en ti hay amor, hay perdón, hay misericordia, Señor. Y que en este mundo no vas a encontrar nada de eso, Señor. Glorifícate, Señor, en cada alma, Señor, para que puedan llegar, Señor, a tus pies y puedan volverse a ti, Señor. Que se den cuenta, Señor, que lo más importante eres tú, Señor. Y que fuera de ti no hay nada, Señor. Nada, nada. Fuera de ti estamos muertos, Señor. Gracias te damos, Señor, por tu palabra, Señor. Porque a pesar de todas esas señales, Señor, vemos tu misericordia y tu mano, Señor, y tu amor en todo ello, Señor. Gracias te damos en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén, Señor, y amén. Que el Señor les bendiga. Mediten en la palabra. Estamos a sus órdenes y los esperamos el próximo domingo.